Damas y caballeros rosacruces, hermanas y hermanos simpatizantes, bienvenidos a esta presentación con la cual cerramos la obra del maestro El sentido ideal de la vida, hoy con el tema personalidad, alma y ego. Primer punto, que lo iniciamos con esta diapositiva que les pido el favor de que me acompañen a detallarla porque prácticamente marca la pauta para todo el resto del capítulo. Este es el diagrama número 2 del concepto Rosacruz del Cosmos del señor Van Heindel. Se llama los 7 mundos. Y entonces tenemos el mundo de Dios, mundo de los espíritus virginales, mundo del espíritu divino, mundo del espíritu de vida, región del pensamiento abstracto, que corresponde al mundo del espíritu humano. Y es la región superior del mundo del pensamiento, que complementa la región del pensamiento concreto. Ellos dos forman el mundo del pensamiento o mente. Luego tenemos el mundo del deseo y en la parte inferior, mundo físico, comprendido por sus dos regiones, eh, región química y región etérica. Si volvemos arriba, en la parte superior izquierda, leemos mundos invisibles y apuntan a una flecha punteada de arriba hacia abajo que llega a la región química del mundo físico, porque esos mundos invisibles lo son para nosotros que aún no hemos desarrollado la vista interna, pero para los que han logrado ya desarrollar aquello, pues para ellos es muy fácil acceder a esos mundos, relativamente hablando. Y ahí 65 y Eh, 65. Sí. Tenemos estos 3 mundos que tienen flecha amarilla, que corresponden a los 3 aspectos del ego, que lo tenemos en la parte derecha superior, al frente del rectángulo punteado en color naranja o amarillo. El ego está caracterizado por los aspectos conciencia, sabiduría y amor. Al ego también se le llama individualidad, ego o ser interno. Luego, del mundo del pensamiento concreto hacia abajo, pasando por el mundo del deseo, la región etérica y la región química, tenemos al frente un corchete que dice personalidad, porque son los mundos a través de los cuales actualmente se desenvuelve la humanidad. Y entonces, esa personalidad nos corresponde a todos los seres humanos irla descubriendo, irla actualizando en sensibilidad y conciencia para que esos vehículos puedan ser purificados y adaptados en alto grado de sensibilidad y conciencia para que nuestro ego interno pueda manifestarse a través de ellos. Tenemos acá una diapositiva que tiene la representación de los tatuas, chakras o éteres que actúan en la entidad humana. Y leemos arriba, tatua, tatua, quiere decir tú eres aquello. Se denomina tatua a la fuerza de energía descendente, la cual se modifica a medida que desciende. Los tatuas son 7, 3 inmanifestados y 4 manifestados. Los 3 inmanifestados corresponden a Adi, centro coronario, y al espíritu divino. Anupadaka, centro frontal, y corresponde al espíritu de vida. Akasa, corresponde al centro laríngeo y es el tercer aspecto del ego, el espíritu humano. Esos 3 constituyen, como vemos al lado derecho, el ego. Los 4 manifestados, la personalidad, y en su orden son, de arriba hacia abajo, Agni, centro cardíaco, Vayu, centro umbilical, Apas, centro esplénico, Prithvi, centro sacrococcígeo.
tenemos acá nuevamente la figura humana con sus 4 vehículos. El segundo, que es el cuerpo vital, es la fuente en la que la casa o luz astral universal o éter primordial, que lo tenemos aquí en la parte superior derecha, se expresa o se manifiesta y tiene en su orden 4 éteres. El éter reflector, cuya función es la razón y la memorización, es el que guarda la memoria de la naturaleza en el ser humano y también en los demás mundos. Éter lumínico, que tiene que ver con la sangre, le da el calor al cuerpo y obviamente activa los 5 sentidos. El éter vital, que tiene que ver con la propagación, y el éter químico con la asimilación y excreción. Esta gráfica de esta diapositiva nos sintetiza parte de lo que hemos ya dicho. En la parte superior leemos conciencia cósmica, que está al frente de 3 círculos concéntricos. Luego tenemos el ego, con sus 3 aspectos: espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano. Luego viene la mente como mediador entre el ego y la personalidad. La personalidad está compuesta, o a través de ella se expresa el ego mejor, en la medida que le hemos permitido hacerlo, desde la región del pensamiento concreto, mundo del deseo, mundo físico en sus 2 regiones, etérica y química. También es bueno tenerlo presente. Aquí está más simplificado y entonces tenemos arriba el triángulo con el vértice superior hacia arriba, que corresponde al ego, con sus 3 aspectos. Esta vez con el complemento de sus características fundamentales o primordiales. Al espíritu divino le corresponde el poder y la voluntad del Padre. Al espíritu de vida, el verbo sabiduría del Cristo. Y al espíritu humano, el movimiento o actividad, que es el amor universal de la Madre Cósmica. En el vértice inferior, con la vértice hacia abajo, que corresponde a la personalidad, tenemos el cuerpo emocional, el cuerpo vital y el cuerpo físico. En esta gráfica, muy similar, lo único que hay de nuevo es que al espíritu divino le corresponde la conciencia, al espíritu de vida la sensibilidad, al espíritu humano la imaginación. Aquí tenemos el pensamiento, si es hacia arriba pensamiento abstracto y si es hacia abajo pensamiento concreto. Y luego la personalidad, que comprende la emoción, la vitalidad y la cohesión en el mundo físico. Dice el maestro: estudiando al hombre, lo encontramos análogo a la naturaleza, pero no igual, porque está diferenciado en la conciencia. Su esqueleto, naturaleza mineral, lo hace análogo al reino de la misma denominación. En su organización nerviosa, el hombre resulta análogo al mundo vegetal. Y tenemos esta gráfica en donde aparecen los 7 vehículos del ser humano. De abajo hacia arriba: físico, vital, astral o emocional, mental, causal, que corresponde al espíritu humano, el alma al espíritu de vida y el espíritu divino, que ya lo hemos nombrado. Tomando la carátula de las obras del maestro, ampliaciones del concepto de recurso del cosmos, observamos esa espiral maravillosa que es el camino o sendero de evolución para todo cuanto evoluciona en la madre tierra, y va desde el reino mineral, asciende al reino vegetal, al reino humano, perdón, al reino animal, al reino humano y por último lo que nos espera, el reino del espíritu, o sea, la conciencia. Al lado derecho tenemos algo maravilloso que apareció en la revista Rosa Cruz de diciembre de 2021. El hombre. Tan grande como magnificente es el hombre,
a pesar del sombrío estancamiento en su proceso evolutivo a través del tiempo y del espacio, que el gran arquitecto del universo potencialmente lo dotó y colmó de todas las riquezas y maravillas jamás imaginadas. Lo colocó en el horizonte abierto y ensoñador del universo, formando y sosteniendo en su propia naturaleza un sistema de mundos en cuyo centro brilla y fulgura un sol maravilloso, de cuya esencialidad fluye luz, calor y vida con extraordinaria manifestación infinita y eterna, de divino amor crístico universal. Tenemos acá una diapositiva con los tres aspectos que caracterizan al ser humano, que nos lo da el maestro: cuerpo, alma y espíritu o ego. Y al lado derecho tenemos el árbol de la vida o sefirotal, también indicándonos cuerpo, alma y ego. Y nos dice el maestro: el ego consta de endoconciencia, conciencia y sensoconciencia. El alma consta de imaginación, sensibilidad y ternura. Según el señor Magendel, el alma es plura en los tres aspectos: alma consciente, alma intelectual y alma emocional. El cuerpo consta de los tres estados de la materia: sólidos, líquidos y gases. Esos ternarios, correspondientes al cuerpo, al alma y al ego espíritu, encuentran en Malhut, en el cuerpo denso, su resistencia para poder manifestarse y actualizarse, es decir, para poder evolucionar. En este diagrama, en esta diapositiva, vemos lo que el señor Magendel llama triple espíritu, triple cuerpo y triple alma. De tal manera que lo más sublime, lo más divino, que es el espíritu divino, se manifiesta a través del vehículo físico. Y como resultado de esa interacción, brota o germina el alma consciente a través de la observación y de la acción, en ese proceso en espiral infinito y eterno de la evolución. El mundo del espíritu de vida lo hace a través del vehículo vital, y de esa interacción brota o germina el alma intelectual gracias al discernimiento que el ser humano vaya adquiriendo para diferenciar entre el bien y el mal, y sigue su círculo en espiral. El mundo del espíritu humano se proyecta en el vehículo emocional o de deseos, y como resultado de ello brota el alma emocional gracias a la devoción, a la estética, y mediando el triple espíritu y el triple cuerpo, perdón, y mediando el triple espíritu y el triple cuerpo, que es lo que da lugar a las tres almas que hemos nombrado, entonces está la mente o foco, entendiéndose por mente, en este caso, el mundo del pensamiento dividido en el pensamiento abstracto y el pensamiento concreto. Nos dice el maestro: hay en la cabeza tres puntos, cada uno de los cuales es el asiento particular de cada uno de los tres aspectos del espíritu ego, teniendo el segundo y tercer aspectos puntos de sostén secundarios. Y en este corte del cerebro vemos en la glándula pineal el asiento del espíritu humano, en la glándula pituitaria el asiento del espíritu de vida, y en la raíz de la nariz el asiento del espíritu divino. Los orígenes de los tres grandes modos del ego. El espíritu humano tiene su sede en la glándula pineal, el espíritu de vida en la glándula pituitaria y el espíritu divino en la raíz de la nariz. Así, el ego es uno, dice el maestro, pero tiene tres facetas grandes: la conciencia, la vida y la comprensión.
que corresponden al espíritu divino de vida y espíritu humano. El inactivo espíritu divino, el observador silencioso, encuentra su expresión material en el pasivo, inerte e insensible esqueleto del cuerpo denso, que es el obediente instrumento de los otros cuerpos, pero que tiene el poder de actuar por propia iniciativa. El espíritu divino tiene su fortaleza en el impenetrable punto de la raíz de la nariz. En realidad, no hay más que un solo espíritu, el ego, pero mirándolo desde el mundo físico, se retracta en tres aspectos que obran en la forma indicada. Entonces, esos tres aspectos es el espíritu divino de vida y humano, sino que el espíritu divino se proyecta en la raíz de la nariz, en el cerebro y a través de la columna vertebral en su movimiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El amor y la unidad en el mundo del espíritu de vida encuentra su contraparte ilusoria en la región etérica, a la que está correlacionado por el cuerpo vital, siendo este último el que produce el amor y la unión sexual. El espíritu de vida tiene su asiento primariamente en el cuerpo pituitario y secundariamente en el corazón, que es el regente de la sangre que nutre los músculos. Y aquí vemos cómo de el punto en donde se radica el espíritu de vida en el ego, su radiación va o está en la glándula pituitaria, se proyecta al corazón y al centro generador para los fines y propósitos correspondientes. El cuerpo de deseos es la expresión inversa o contraparte, depravada llama al maestro, del ego, pues convierte la individualidad, el ego, del espíritu en egotismo. La individualidad no busca lo suyo a expensas de los demás. El egotismo busca la adquisición sin tener en cuenta a los demás. El asiento del espíritu humano es primariamente la glándula pineal y secundariamente el cerebro y el sistema cerebroespinal que domina a los músculos voluntarios. Y entonces, en el asiento del espíritu divino, hay pues manantial que irradian a la glándula pineal, al cerebro y a la columna vertebral en descenso y en ascenso, para los fines pertinentes de la evolución y trascendencia sensoconsciente del ego. Dice el maestro, únicamente mediante la completa emancipación por el amor podrá el hombre elevarse más allá de la ley y convertirse él mismo en ley. Habiéndose conquistado a sí mismo, conquistará entonces a todo el mundo. Por lo tanto, todas las personas deseosas del conocimiento superior pueden tener la más absoluta confianza de que si lo buscan, encontrarán el camino abierto para llegar a él. El mismo cristificado preparó el camino para cualquiera que quisiera hollar el sendero de la evolución consciente. Él ayudará y bendecirá a todo investigador verdadero que esté deseoso de trabajar con sensibilidad y conciencia para amar y servir a la fraternidad universal. Hay tres grandes oportunidades para acelerar el proceso por medio del cual el ego, conciencia, pueda tener asidero en el corazón para almacenar sus vehículos. 1. Cambiar el estado psíquico negativo por altruismo, por armonía y por belleza espiritual. 2. Mutar la energía psicogenésica, no dejándola circular por la fuerza violenta del instinto, sino llevarla al sentido ideal de la vida en la armonía y la belleza del amor universal. Y finalmente, educarse para rendir culto a la belleza de la vida en todos los estados de la divina madre naturaleza. Son los tres únicos modos. No hay ninguno otro. La última oportunidad, la 3, es profundamente espiritual, dice el maestro. Es el culto a la armonía de la naturaleza y de la vida. Así que no hay sino tres modos
de formar estrías voluntariamente en el corazón. Estrías porque el corazón es un músculo que en un capítulo correspondiente el señor Magín llama el corazón es una anomalía, pero no es una anomalía, es una maravillosa excepción porque en él pueden darse o producirse las estrías longitudinales que son las voluntarias y las longitudes transversales o verticales que corresponden al movimiento involuntario, pero que el ser humano, a través de su trabajo, consciente y subconsciente, podrá ir dando la debida perfección a aquellas estrías. Dice el maestro, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar los pensamientos de odio, antipatía, afán de pertenencias y situaciones semejantes en altruismo, en el sentido de armonía, de belleza, de espiritualidad, de todo orden. Cambiar el impulso psicogenésico del instinto en la fuerza del amor universal y amar la naturaleza en todo su divino encantamiento, belleza y armonía. Y todo apunta, obviamente, al proceso divino de la evolución consciente y sensoconsciente, desde la personalidad que debemos nosotros educar hasta llegar a la egoencia y de ahí a la conciencia cósmica. Con los tres modos citados anteriormente, para aumentar voluntariamente las estrías en el corazón, se le permitirá al ego manejar sus vehículos actuando sobre la esfera crucial del corazón. ¿Por qué decimos crucial? Porque allí se entremezclan el sistema nervioso cerebroespinal, el sistema nervioso gran simpático, las corrientes de la sangre y algo que el señor Heindel no mencionó en el concepto Rosacruz, el sistema vagosimpático. Y entonces en la figura de la izquierda vemos las cuatro corrientes correspondientes a lo que nos acaba de dar el maestro. Y en el vértice superior derecho vemos sobre el corazón ya la trama de las estrías longitudinales y transversales que formarán esa malla maravillosa en la cual se formará la cruz, sobre la cual florecerá la rosa divina del amor, la verdad, la belleza y el bien en el universo, especialmente por ahora en el universo microcosmos hombre. Dos, personalidad, alma y ego. Personalidad. Nos dice el maestro, los que tratan de transitar el sendero del esoterismo tradicional deben hacerse a una nomenclatura definida para los diferentes estados del alma del mundo, de tal manera que en cada momento y circunstancia puedan saber dónde están actuando y así comprender algo del laberinto en que la inteligencia se halla aprisionada y del cual tiene que salir, no por fuerza de violencia, sino por un proceso de inteligencia, de comprensión, de imaginación creadora y de genuino y verdadero amor. La personalidad se divide en tres modos característicos: cuerpo físico, emociones y mente, mente racional. Entre más enérgica organización mental y más fuerte emoción tenga el ser humano en sus relaciones, exterioriza mayor personalidad y dominio material en las variadas circunstancias en que le toca actuar. Pero infortunadamente la personalidad está iluminada siempre por la luna negra del egotismo, es decir, por el culto a su persona y con la fuerza de la peculiar vanidad que caracteriza aquellos estados nada nobles de la naturaleza humana. Y aquí en el gráfico de la izquierda tenemos los 7 vehículos del ser humano, del cuerpo mental hacia abajo los que hemos nombrado: emocional, región etérica y física, que son la personalidad. Y de la personalidad hacia arriba, o sea, del mundo del pensamiento abstracto hacia arriba, tenemos el ego o individualidad. En el círculo naranja está la personalidad y en el círculo blanco corresponde al ego. Hombres de apariencia muy grande en el mundo lo han sido solamente por la fuerza de su mente racional
y de su emotividad, sin que nada noble, delicado ni ideal haya existido en sus naturalezas. La personalidad se construye por la concentración de la mente racional en una dirección dada, cabalgando siempre en el potro de la emoción. Esa personalidad de orden mundano logra muchos éxitos aparentes, y decimos aparentes porque nunca en tal estado se puede lograr plenitud o verdadera satisfacción. Una emoción, como una onda, viene y presiona alcanzando el objetivo relativo de sus aspiraciones, pero lo grave es que a la sombra de ella aparecen otras tantas ambiciones, complicando cada vez más al hombre en el mundo mental y emocional, y así el pobre ser humano se parece a un potro furioso, el que no puede lograr tranquilidad porque una vez son los violentos aguijones de los espolines que le presionan sus ijares, y otros la gritería de las gentes o el uso absurdo de la pólvora en los festivales. Crean un estrépito atronador y loco que no le permiten al pobre animal ningún momento de tranquilidad. Pues bien, análoga es la situación del hombre acicateado siempre por ambiciones de valor intrascendente, pero fuertemente emocionado por el afán de alcanzar, y así, cuando logra o cuando no logra la obtención de sus aspiraciones, aparece el natural desconcierto, volviendo a reaccionar por emociones de otra índole, pues al crear en su mente racional nuevas formas de ambición, vuelve a excitarse sobre lo anterior, y así vive siempre la vida, exaltado y exasperado, sin que pueda haber tranquilidad en su conciencia ni plenitud en su vida. He ahí el estado del hombre que vive única y exclusivamente de la personalidad o en la personalidad. Al fin algunos, en esta tremenda lucha, hacen alto en el camino, piensan, meditan, y si aman la verdad y el bien, irán descubriendo que existen otros valores más finos, ideales más sutiles, que sí vale la pena alcanzar. Entonces es cuando la personalidad se debate con sus juicios y razones, pidiendo a su naturaleza luz para superar las circunstancias. Tal es la ley de la vida y el proceso de la evolución. Al empezar a luchar por trascender el estado morboso de emociones y vulgares ocurrencias, hay momentos en que ellas siguen dominando, y por tal razón se requieren definidos esfuerzos para superar tan tremenda dificultad. En la evolución humana se requieren multitud de encarnaciones, actualizando conciencia y experiencia para que, al fin, la luz de la aspiración ideal pueda iluminar el sendero. Definidos esfuerzos son indispensables para ir progresivamente comprendiendo que hay algo muy noble, delicado y sutil, que al principio parece como una neblina, como algo vaporoso, pero al fin se va descubriendo que ese algo sutil y delicado se llama alma, la cual hace eclosión en el estado de divino sentimiento, que es la rosa ideal de los Rosacruces, conocida y sintetizada para la inteligencia en la palabra ternura. Si cuerpo, mente y emociones son personalidad, imaginación, sensibilidad y ternura son alma, y ego es endoconsciencia, conciencia y sensoconciencia. Alma. La anterior definición sobre los tres grandes modos de la naturaleza humana debe meditarse cuidadosamente para llegar a comprensión acerca del contenido de la gran palabra conócete. La palabra alma viene del latín anima, principio animador o causa de todo movimiento, el que se hace ostensible para nuestra conciencia en la sensibilidad. La palabra griega para alma es psiquis, y aquellos sabios como grandes estetas que eran, la idealizaron en una mariposa de policromados colores, la que embellece el ambiente del campo donde ondula en sus movimientos, refractando en sus alas la luz del sol. Sus rayos, al hacer eclosión en los colores que ella exhibe, multiplica sus tonos, dando brillantez al conjunto
y creando un sentido de armonía y de divina belleza. Y así el paisaje que ella adorna con sus rítmicos movimientos toma inusitado encanto y se hace esplendoroso para el observador. Las flores que son visitadas por esa mariposa ideal en la cual ella coloca sus delicados pies adquieren más vida, más sentido, más belleza y mayor esplendor. El lago sereno y transparente de cristalinas aguas se convierte en un feérico mundo de maravillas cuando la mariposa toca la periferia de sus ondas, las toca, la riza y las mueve en nuevas direcciones, en las cuales los delicados movimientos se convierten en rizos que deleitan los sentidos de aquellos que saben contemplar los encantadores como sutiles modos de la divina madre naturaleza. La mariposa en sus amores exterioriza todo el ritmo y toda la belleza que le inspira su afecto, produciendo preciosas figuras geométricas en el espacio, todas ellas animadas de maravilloso ritmo, en majestuosa ondulación. Los colores de su naturaleza, en prodigiosos contrastes, hacen que cada uno de ellos exhiba más sutil como delicada belleza y más maravilloso como divino esplendor. Los seres humanos que han educido sensibilidad y la han convertido en ternura sin que en ella haya la más leve sombra de emoción, son, en sus modos sutiles, como la preciosa mariposa de policromados colores, pues embellecen el paisaje donde ondulan sus movimientos psíquicos. La ternura se deduce y surge espontáneamente al contemplar la pureza, delicadeza y belleza espiritual que emerge al verificar la divina contemplación de las bellezas del mundo, no tanto ya con los ojos del cuerpo, como con los ojos de la sensibilidad del alma, que habiendo superado los instintos, es toda delicadeza y armonía. Ejemplo de grandeza, perdón, en divina expresión del alma, tenemos en el Maestro de Nazaret, el cual habiendo deducido el poder del Cristo interior, amaba el mundo, contemplándolo en todo lo que tiene de grande, de divino y de bello, porque cada quien ve el mundo no como es el mundo, sino como lo siente, lo comprende y lo vive. El adepto de Nazaret dijo: dejad venir a mí los niños y no se lo veréis, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de la armonía y de la belleza, ya que el cielo ideal no es un lugar, sino un estado de conciencia. El culto a la belleza es el camino ideal para educir alma y convertirla en ternura. Las obras de arte elaboradas por almas sensitivas, por esos seres que han educido el sentido de lo bello, poseen esa feérica cualidad de hacer surgir en nosotros la divina sensibilidad. Y no debemos olvidar jamás que la sensibilidad es el alma del mundo, haciendo eclosión en el corazón del hombre. Hay belleza en las formas, en el movimiento ondeante de sus líneas. Hay belleza en los rítmicos sonidos que, coordinados por el artista, han creado las grandes obras musicales. Hay belleza en la poesía del bardo que canta la vida, sintiendo lo delicado de su existencia, haciendo encarnar en la magia de las palabras la musicalidad del sentido de las cosas, en veracidad, belleza, ritmo y melodía. Todas las obras que los grandes artistas han producido al calor de la inspiración han salido de manos de la divina artista llamada Isis por los egipcios, Ceres por los griegos, Instar por los caldeos, Venus celeste por los romanos y la Madre Divina María, la que en la cultura occidental equivale a la Madre Naturaleza. Por delicada y grande que sea la obra del artista humano, jamás podrá realizar las maravillosas obras de la divina artista, la Madre Naturaleza, como la delicadeza de los pétalos de una rosa, la espiga dorada del trigo, el potro elegante que marcha en la dehesa,
la mariposa que vuela, el ave que con sus delicados gorjeos encanta a los habitantes de la selva. Todas aquellas divinas expresiones de la divina vida solamente son estructuradas por el poder cósmico de la silente y poderosa fuerza de la existencia al manifestarse en las formas. Si bien es verdad que la expresión objetiva del arte despierta en nosotros el sentido de lo bello, con más razón, la naturaleza posee mayor grandeza y esplendor en sus divinos modos, siempre admirables, siempre cambiantes, siempre nuevos, pues jamás ningún observador atento podrá contemplar dos veces el mismo paisaje, pues algo nuevo se agrega aquí, allá o acullá, y por tal razón el observador hallará siempre nuevos detalles, nuevos modos y por ende nuevo encantamiento. Con razón han sido llamadas divinas artes, aquellas que le permiten al hombre educir e inducir el alma del mundo, tales como la pintura, la escultura, la literatura, la poesía y la música. Solamente los pueblos que cultivan amor por las bellas artes, con el sentido de lo bello, son los que hacen de su vida algo digno de vivirse. Tanto los pueblos como los seres humanos que idealmente rinden culto a la belleza son los que se ennoblecen, pues así el alma individualizada en la naturaleza del hombre puede, a través de ese divino culto, desplegar sus alas y comulgar con el infinito, como lo hace a la alada mariposa al dejarse mecer por las ondas del céfiro sobre la floreada campiña. El racionalismo emocional jamás puede gozar de la plenitud del alma, porque ella es demasiado sutil y no se puede alcanzar con el egotismo racionalista ni con la emoción trivial. El racionalista emocional cree que solamente sus apreciaciones tienen realidad o validez y que lo demás no tiene existencia. En cambio, el idealista vive un mundo de divino encantamiento, logra armonía y belleza y puede sentir el esplendor de la naturaleza hecha sentido, que es divinidad y grandeza. No olvidemos que la sensibilidad es el origen del instinto en las plantas y en los animales y de la autoconciencia en el hombre, de tal suerte que sin sensibilidad deducida no puede transitarse el camino del autoconocimiento para poder así ir realizando el ideal de las grandes escuelas iniciáticas de todos los tiempos, ideal que estaba centralizado en la frase Nocete ipsum, y así podrás conocer también al universo y a los dioses, porque el hombre es un microcosmos, imagen exacta del macrocosmos. El sentido ideal de la vida no puede hacer eclosión en el corazón del hombre si no ha deducido ternura, pues este es el interno poder que hace al hombre poseedor de la divina luz astral, universal. No debemos olvidar que la ternura no solamente nada tiene que ver con el sentimentalismo, sino que es exactamente todo lo contrario. El sentimentalismo es una loca e infantil emoción de seres que no pueden alcanzar la ternura, ya que esta es armonía interior y plenitud ideal. Solamente serenando los sentidos, frenando el racionalismo, eliminando la emocionalidad, es como se puede penetrar en el mundo de la imaginación creadora y del amor ideal, factores indispensables para educir la divina ternura, que es la que le permite al hombre comulgar con el alma del universo. Toda emotividad es fuerza destructora de la sensibilidad, y no olvidemos que la sensibilidad es lo que embellece la vida y la hace digna de vivirse. El sentimentalismo es emoción ordinaria, sin conciencia, sin idealidad y sin grandeza. Sentimentalismo o emoción son formas negativas del ser psíquico y por tal razón deben superarse a toda costa,
porque ellas se apoderan de la energía interior, destruyendo la armonía. La sensibilidad sublimada dignifica y eleva la naturaleza espiritual del ser humano, mientras que el sentimentalismo y la emoción la destruyen. El alma es de naturaleza universal, omnipotente y omnipresente, pero solamente se convierte en algo nuestro cuando tal poder pertenece a la conciencia, al ego, y se actualiza a través de la autoconciencia, convirtiéndose en autoternura, es decir, ternura compenetrada de conciencia. El sentido ideal de la ternura es la autorrealización del soñado paraíso, el cual se vive en esos instantes en los cuales el sentido ideal de la vida se convierte en conciencia. Pero si en esos divinos momentos se intercala la emoción o sentimentalismo, destruye la posibilidad de que siga actuando la ternura y entonces inmediatamente aparece el lamentable desequilibrio que caracteriza los estados comunes del ente humano. Por carecer de la sutileza y comprensión suficiente para vivir actualizando cada vez más el sentido ideal de la ternura, que es alma actualizada. Largos y penosos esfuerzos, dice el maestro, requiere el ser humano a través de la evolución en tiempo y espacio para que se dé exacta cuenta cuál es el estado emocional, cuál es el sentimentalismo y cómo son estados diferentes de la ternura, que es armonía, mientras que los bajos estratos de la emoción y el sentimentalismo son desequilibrio e inarmonía. Todas las explicaciones que puedan darse acerca de aquellos estados no se convertirán en realidad para las gentes hasta que con su propia autoobservación logren la experiencia necesaria para establecer la tremenda diferencia que hay entre la ternura ideal, que es vivencia de amor, y el sentimentalismo y emoción, que son fuerzas destructoras de la armonía del ser psíquico. Se nos informa que las damas de Cachemira tienen capacidad para diferenciar hasta 500 tonos del color verde. En cambio, nosotros, esforzándonos mucho, podremos a lo sumo diferenciar 10 tonos en la gama del verde. Las cachemiranas han actualizado esa capacidad de observación, porque a través de los tiempos la han ejercitado, estableciendo gradación de tonos hasta llegar a 500. Aquella capacidad es muy importante para ellas porque de ella depende el éxito en realizar trabajos en tejidos delicados, diferenciando tonos, contrastes que hacen más o menos grato al observador lo externo de la apariencia en el vestir, lo que les da fundamental éxito en sus labores cotidianas. Para nosotros no tiene ninguna importancia establecer la jerarquía de tonos de un color cualquiera, pero sí es de suma y suprema importancia en la evolución establecer plena diferencia de los diversos estados del alma, de nuestra vida íntima, porque la felicidad o infelicidad en sus diversos modos o grados no es más que estado del alma. La felicidad no es una manera de estar, sino una manera de ser. Después de que el ser humano va logrando establecer progresivamente diferencia entre los diversos estados del ser psíquico, debe empezar su entrenamiento en administrar conscientivamente tales estados para poder servirse de aquel divino fuego de la vida, realizado en el interior del ser humano solamente a través de la autoconciencia. La superación personal es indispensable porque solamente a través de ella puede el hombre capacitarse para servir mejor en el proceso de la evolución, siendo este el aspecto más maravilloso del ser humano, porque solamente el que sirve idealmente, utilizando el sentido ideal de la vida, es el único que puede hallar la plenitud en el vivir.
pocas son las obras que se han escrito acerca del espíritu del tema que estamos analizando, pudiendo mencionarse únicamente 4 de alguna categoría ideal, como son Los caminos del amor por el señor Marden, En armonía con el infinito por el señor Train, Rosa esotérica por el maestro Kuhn Heller, y luego la más noble de todas, titulada La lámpara maravillosa por don Ramón del Valle Inclán. Los que lean, mediten y comprendan el sentido de los libros mencionados se darán cuenta de lo que realmente significa vincular a la sensoconciencia el movimiento ondeante del alma del mundo. Los filósofos griegos, poseedores de gran sabiduría, dejaron para el devenir histórico el sentido ideal de las cosas, al enseñar el divino culto de lo bello. El culto a la belleza es el camino delicado y sutil que conduce gradual y progresivamente a la realización de la sensoconciencia y muestra lo que será la humanidad cuando haya un número de seres que lleguen a actualizar tal sentido, porque esto es el regreso al soñado paraíso de que tanto nos hablan los estetas de todos los tiempos. Los fugaces momentos de plenitud que logran los que captan el sentido de lo bello debiera servir de modelo para pensar que hay necesidad de trabajar intensamente para que este estado se convierta, no en un instante fugaz, sino en el fundamento de la existencia. Ego. Ego es una palabra griega que equivale al yo, al sentido de conciencia, que cada quien encarna de su propio ser, de su propia realidad. El profesor Luis López de Mesa definió maravillosamente la grandeza del yo en dos preciosos axiomas. El yo es el puerto de entrada y de salida de todas las humanas experiencias, las demás son nimiedades de la existencia. Y el yo es más importante que Dios, porque sin el yo no podemos tener conceptos ni de Dios ni del hombre. El primer axioma es aceptado instantáneamente por todos los seres medianamente pensantes, que aciertan de inmediato a comprender su sentido. En cambio, el segundo axioma choca, pugna, porque se estrella con los prejuicios adquiridos por las sugestiones que los representantes de los dogmas han insertado y enquistado en el ser psíquico de la entidad humana. Pero si logramos superar tal sugestión, si prescindimos del preconcepto y analizamos cuidadosamente el contenido del axioma, llegaremos a la exacta conclusión que solamente por el poder captativo del yo es que el hombre puede tener algún sentido más o menos sutil de aquello que las religiones llaman Dios, los filósofos energía infinita, los hombres de ciencia, naturaleza, entendiendo esta palabra en su valor real, no en el convencional de las mentes comunes, las que llaman naturaleza solamente al aspecto formal o fenomenal de la existencia. En cambio, la palabra naturaleza quiere decir lo que en sí mismo tiene razón de su ser, y nadie ni nada que tenga en sí mismo la razón de su ser, que la energía infinita, la llamada vida por los esoteristas, la cual es electromagnetismo en los soles, movimiento en los sistemas y animismo en los más insignificantes seres llamados microorganismos, en los cuales viven submicroorganismos y en los submicroorganismos inframicroorganismos, porque tanto en lo infinitamente pequeño como en lo infinitamente grande, en todo alienta, en todo respira la energía de la vida infinita, que es un océano sin orillos, sin principio ni fin. Sin este yo, sin esta realidad íntima, sin este ego, sin esta conciencia, que es la esencia misma del hombre y de la vida, no habría más que entes en estado inconsciente o sonambúlico. En el ego, en el yo conciencia, se sintetiza todo lo que se ha logrado en un momento dado de la evolución,
pero ese autoconocimiento o realización de conciencia es progresivo, indefinido e infinito. Empieza la evolución en el ente humano por ser una insignificante conciencia, apenas si se da leve cuenta de las cosas que le rodean, pero a medida que progresa en la evolución, ese centro de conciencia va creciendo, va aumentando, se va extendiendo hasta alcanzar el orbe total del sistema solar y posiblemente mucho más, pero solamente hasta este orbe es al que se refieren los más evolucionados seres. El trabajo de la evolución se resume en sensoconciencia, siendo la sensorialidad el polo alma y la conciencia el polo ego. La egoencia o el trabajo de actualizar ego se va sucediendo, se va verificando a través de las múltiples encarnaciones en humana existencia, y cuando se haya actualizado lo posible de actualizar en la esfera terráquea, es cuando puede ya salir de ella y continuar su trabajo en otros planetas de mayor evolución, y así creciendo, indefinido e infinito. No puede haber verdadera actualización egoica mientras no se utilice la sensibilidad. Pero mirarle la ley. El ego en el infinito océano de la vida universal es como un pequeño remolino o vórtice en la ilimitada alma del mundo. No olvidemos que la sensibilidad es la razón de ser del instinto en plantas y animales y de la autoconciencia en el hombre. Este axioma encierra profunda sabiduría porque nos enseña exactamente la necesidad de utilizar la sensibilidad para llegar a comprensión y convertirnos progresivamente en seres de superior evolución. Pero como la sensibilidad aún duerme en un porcentaje demasiado alto de los seres humanos, esa es la razón para que el proceso de la evolución consciente sea tan lento en la actual etapa evolutiva de la humanidad. La definición de la palabra conciencia requiere también comprensión, pues de lo contrario no se podrá entender qué significa en realidad. La partícula con indica siempre consorcio de contrarios y la partícula sensum, sensibilidad. Luego la palabra conciencia quiere decir el consorcio o armonía que existe entre el conocimiento adquirido y la sensibilidad actualizada. Por tal razón, nada nos pertenece real y positivamente en el mundo del conocimiento hasta que no se haya realizado en nosotros el consorcio conocimiento y sensibilidad. Así, hasta que un ideal no haya penetrado en nuestro ser interno, como ideal realización, aún no nos pertenece. La personalidad, como ya vimos, es contraria a la egoencia. La personalidad enfoca siempre su grosero interés en el mundo ambiental, en conquistar cosas o hechos de las humanas relaciones. En cambio, el trabajo para actualizar ego, verdadera conciencia, consiste, en primer lugar, en alejar todas las necesidades y caprichos de la personalidad para llegar a la verdad en sí, al conocimiento de aquello que, sin sombras ni alegorías, nos muestre la grandeza en todo su divino esplendor. La conciencia o ego no se puede actualizar sino con un sentido de profunda autosinceridad. Si no existe sinceridad, no es posible actualizar conciencia egoica. La conciencia del yo, del ser, de la realidad intrínseca de nuestra naturaleza, no será realidad mientras el sentir y el concienciar no hayan realizado su divino consorcio. En la moviente fluctuación y agilidad de la personalidad, no hay ambiente ninguno que permita la actualización del sentido del ser, del yo, de la conciencia. La persona que está enmarcada dentro de algún dogma, sea pseudo religioso, pseudo científico o pseudo filosófico, no puede nunca llegar a la esencialidad del ser, del yo, del ego. En la literatura común y corriente, se toman por igual los sentidos de las palabras egotismo y egoísmo, cuando en realidad son opuestas en su real sentido. La palabra egotismo
pertenece al parcial tú, a la personalidad, a ese ente presuntuoso y engreído que se mueve en medio de las humanas relaciones, deseando ser siempre visto y considerado como la primera o más importante persona. Para lograr tal espejismo, ejerce una verdadera crueldad moral con sus congéneres, a los que trata siempre de reducir a mínima expresión psicológica, a fin de resaltarse y considerarse único en medio de las circunstancias. Para lograr tal situación aberrante, miente, finge, engaña y toma actitudes dramáticas, con el fin de crear un vórtice especial y hacerse ver como lo más importante de la colectividad. Todos esos modos absurdos son egotismo. En cambio, el egoísmo es todo lo realizado con el culto a la verdad, a la belleza, al bien, constituyendo este estado la esencialidad, la armonía del yo íntimo, del real ser. En el proceso histórico podemos resaltar la trascendencia de los dos modos: egoísmo en el Señor Jesús y egotismo en Nerón. Nerón fue un foco de egotismo, de personalismo, de suficiencia, de orgullo y de vanidad, que son las condiciones psicológicas que caracterizan la esencia misma del egotismo. Nerón rindió culto a su fugaz y trivial personalidad, habiendo sido por tal un gran egotista. El Señor Jesús rindió culto a la verdad, realizó la verdad y por ello fue un gran egoísta, es decir, un maestro de la humanidad que siente el sentido interno del ego, de la vida en sí, de la divinidad, de su propia autoconciencia, y así, con ese sentido interior, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida son la misma esencia en la interioridad del yo, del ser, de la realidad íntima de la existencia. He ahí el sentido del egoísmo en el valor exacto del término, realmente comprendido. Debemos, por lo tanto, actualizar el sentido interno del yo esencial, pues él es el único camino que conduce a la divinización del ser, en la actualización de la interna conciencia, de la vida en sí, de la realidad del ser, del yo. Ese divino yo de posibilidades trascendentes es la vida que no puede definirse en procesos de fisiología, como pretende la ciencia clásica, sino en el sentido interno, que se va actualizando en sensoconciencia. La sensoconciencia, como ya lo hemos dicho, es la dualidad alma-ego, hechos uno, porque el ego es el alma convertida en conciencia y el alma solamente se manifiesta en la sensibilidad de las naturalezas evolucionadas. Largos procesos de meditación debe seguir el estudiante para poder realizar en sí su divina egoencia, su autorrealización del divino yo. Debe empezar el estudiante por comprender que hay una serie de vehículos o cuerpos que envuelven al ser, los cuales deben progresivamente convertirse en seres vehículos atentos y obedientes para poder escuchar la voz interna del yo, del ser. En progresión ascendente o sutil, después del cuerpo denso está la vitalidad que lo interpenetra. Es la fuerza que lo mueve y la energía que realiza las funciones fisiológicas necesarias para su vivencia. Como vehículo más fino de esa vitalidad, interpenetrándola y mandándola, se halla un vehículo emocional. Sobre la emoción, dirigiéndola, se halla la mente. Sobre la mente y en estado más sutil se halla la imaginación. La imaginación, para cumplir su noble función, debe estar coordinada y dirigida por el sentido ideal de la vida, por el amor actualizado. El sentido de la vida o amor actualizado está dirigido y gobernado en seres de mucha evolución por la conciencia. La conciencia, para que sea grande en el cumplimiento de su función, debe estar dirigida y gobernada por la sensoconciencia.
exclama el maestro. Oh divina vida, movimiento eterno de universos, de galaxias, de mundos, luz de luces, esplendor de esplendores, fuente infinita y eterna, de donde todo nace y a donde todo vuelve. Gloria a ti, ahora, por siempre y para siempre. Continúa el maestro. Solamente así, magnificando todos nuestros sentidos para cultivar la sensoconciencia, es como podemos llegar un día a la actualización de esa divina realidad que es la vida. Entonces el aspirante a la vida superior, por propia actualización, vivirá en la conciencia de la luz universal, que es la vida de lo más minúsculo como de lo más excelso, porque todo es vida en este universo y en el universo uno. Y esa vida en nosotros es la esencia de nuestro ser, es la eterna realidad que sin concepto de tiempo ni definición de espacio es, ha sido y será. Fin. Nos queda, queridas hermanas y hermanos, desde el corazón y de lo profundo del alma, desear que la luz, la verdad, la belleza y el bien se realicen consciente y sensoconscientemente en la naturaleza humana, ahora y por siempre. Muchas gracias.